Tema 5. Atención e inhibición. La inhibición no es un constructo unitario. Puede manifestarse a través de un conjunto heterogéneo de fenómenos. En algunos casos opera en un plano inconsciente como consecuencia automática de la selección. ¿La inhibición es un constructo unitario? No. Ya está. Puede suceder que seleccionar un ítem e ignorar otros exija la participación de procesos inhibitorios que perduren durante un tiempo y afecten al procesamiento posterior, como ocurre en el priming negativo. Pregunta de examen. Donde la respuesta ante un estímulo se lentece por el simple hecho de que en el ensayo previo ese mismo estímulo debía ser ignorado. No sé si tengo a mano lo del priming negativo para leerlo. Igual no, pero vamos, que lo acaba de definir ahora. No lo tengo. Y además que no lo tengo localizado, la verdad. Lo del priming negativo. Perdón. Me gustaría leerlo para refrescar, pero no sé dónde está exactamente. No me quiero entretener tampoco pasando páginas. Bueno. Puede suceder que seleccionar, repito, un ítem e ignorar otros exija la participación de un proceso inhibitorio que perdure durante un tiempo y afecte al procesamiento posterior, como ocurre en el priming negativo, que es exactamente esto. Es que lo acaba de definir, pero bueno, lo quería leer yo. La respuesta ante un estímulo se lentece por el simple hecho de que en el ensayo previo ese mismo estímulo debía ser ignorado. Otros tipos de inhibición pueden operar bajo control consciente, como cuando una respuesta planificada debe detenerse si nos lo indica una señal de alto, o cuando la información conflictiva debe ignorarse para asegurar una respuesta adecuada, que es el efecto Stroop. El cerebro, esto es una introducción, El cerebro utiliza, esto es una frase así como entrecomillada, el cerebro utiliza mecanismos inhibitorios para una adecuada coordinación entre las respuestas reflejas y las conductas voluntarias dirigidas a metas. Estos procesos inhibitorios sirven para que nuestra experiencia sea coherente, garantizando la flexibilidad y eficiencia de la conducta. Vamos a lo que nos interesa, que es tipos de inhibición. ¿Qué tipos de inhibición tenemos? Inhibición neurológica que contrarresta la activación. Tenemos la inhibición reactiva, la inhibición conductual. Estos tres tipos. La inhibición neurológica que contrarresta la activación es el título, voy a explicar. En psicología se emplea el término inhibición siempre que la emisión de una conducta disminuya como consecuencia de manipular algún aspecto de la tarea. La inhibición puede entenderse como una reducción del nivel de activación de las neuronas, y esto no supone un esfuerzo consciente. Tú no tienes que esforzarte en inhibir algo, en inhibir información. Yo no tengo que esforzarme para inhibir la información de que se está haciendo de noche. No tengo que esforzarme para que esa información no me cale, ¿vale? Un tipo de inhibición neurológica habitual tiene que ver con la supresión de ciertas respuestas reflejas. Por ejemplo, el reflejo de succión de los bebés a veces reaparece en personas con Alzheimer debido al deterioro de la zona cortical que lo inhibe. Esto es pregunta de examen. Esto cae. Es un poco absurdo, pero cae que Alzheimer y otras. O sea, como que a lo mejor te ponen esquizofrenia en vez de Alzheimer. Y tienes que saber que es Alzheimer, ¿vale? El reflejo de succión del bebé a veces reaparece en una persona con Alzheimer. Se le ha olvidado que ese reflejo lo tiene que inhibir debido al deterioro de la zona cortical que lo inhibe. Esto indica que el mecanismo responsable de la inhibición depende de ciertos circuitos neuronales diferentes de los responsables al control atencional. Esto es importante. El mecanismo responsable de la inhibición depende de un circuito neuronal y es diferente
al circuito neuronal responsable del control atencional. Control de la atención versus inhibición son diferentes, van por separado. Otro ejemplo es el enmascaramiento lateral. Esto cae, pero es facilísimo. Fenómeno por el cual ciertos ítems situados uno al lado del otro y al lado de un target pueden afectar a su detección. El enmascaramiento se hace más evidente cuando el target se sitúa en la periferia del campo visual. Por ejemplo, si yo pongo H, 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 A, H, 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 la A está siendo enmascarada. Está siendo enmascarada por la H. Si yo mirase rápido, no me daría cuenta de que hay una A, porque está enmascarada por la H. Sin embargo, si yo pongo H, 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 A, H, 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 y abajo, en el medio, pongo una A, esta A no está enmascarada. ¿Se entiende, no? Si pongo H, 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 A, H, 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 A, una A aquí abajo. Esta la veríamos fácilmente, aunque yo desplace la imagen, aunque la mire rápido. Este fenómeno parece deberse, en parte, a la inhibición lateral existente entre neuronas sensoriales. Los efectos son tan robustos que esto ha ocasionado el desarrollo de toda una métrica de la visibilidad, tanto para colores como para formas y objetos. Esta métrica es habitual en ámbitos militares y de emergencias. Por ejemplo, las prendas de camuflaje se difuminan con el ambiente y una balsa salvavidas destaca sobre mar abierto. Esto del enmascaramiento lateral cae en la PEC, así que lo veremos con la PEC. Pero vamos, que ya está, que el enmascaramiento es eso. Si tienes una H, pues no ves la A si miras rápido. Si la A ya está desplazada, pues sí que la ves. Y este es el enmascaramiento. Inhibición reactiva. Pero vamos, que no rayéis con esto, que con la PEC lo vamos a ver. Y se entiende perfectamente, pero vamos, que es muy fácil de entender. Inhibición reactiva. Es un efecto colateral producido, dos frases, efecto colateral producido por un proceso cognitivo en curso que se ha iniciado deliberadamente. Ya está. Luego con el priming negativo vamos a ver la inhibición reactiva. O sea que tampoco rayéis ahora. Inhibición conductual. Solamente saber que están estas tres inhibiciones. Conductual. En la investigación experimental no siempre es posible ni necesario describir la razón de una inhibición o sus efectos. Así que se emplea de forma meramente descriptiva, desde una perspectiva conductual. Fin. Es que la importante es la inhibición neurológica, que es el enmascaramiento lateral. Vale. Punto 3. Inhibición de la información relevante. Efecto Stroop. Cuando el color impreso, esto ya lo vimos en el tema 0, creo, o en el 3 que puse en un vídeo, corrección de la explicación Stroop, pues otra vez lo mismo. Cuando el color impreso es distinto de la palabra, vamos a ver la diferencia entre ensayo incongruente, congruente y neutro. Ensayo incongruente pone azul, está escrito A-Z-U-L y está escrito en rosa. Esto es un ensayo incongruente. Ensayo congruente pone verde, V-E-R-D-E. Está escrito y está en color verde. Está escrito, está impreso en verde. Eso es congruente. Ensayo neutro, 4X. XXXX, amarillas. Es neutro, ¿vale? Simplemente esto, tenerlo claro. Color impreso distinto de la palabra es un ensayo incongruente. Cuando el color impreso es el mismo que la palabra, congruente. Si el color no tiene nada que ver con las letras impresas, ensayo neutro. ¿Cuándo se manifiesta efecto Stroop? Cuando el rendimiento en la condición incongruente, es decir, pone la palabra verde,
Cuando el rendimiento en la condición incongruente, es decir, pone la palabra azul escrito en rosa, es peor. ¿Qué quiere decir que es peor? Que hay mayor tiempo de respuesta y más errores que el obtenido en la condición congruente, verde escrito en verde, o neutra, 4X escritas en amarillo, amarillo por ejemplo. Esto para decir que el efecto también puede replicarse cuando se debe atender a posiciones espaciales e ignorar el significado de la palabra. Este es el strup espacial. Cuando tengo que atender a una posición espacial e ignorar el significado de la palabra. Es decir, que la palabra está a la derecha y pone izquierda. Y me dicen, cuando salga la palabra, según donde esté, pulsa. Y me aparece la palabra a la derecha, tengo que pulsar derecha. Pero la palabra pone izquierda, por ejemplo. Y está, ¿vale? Bueno, ahora lo vamos a ver. Asimetría Stroop. En condiciones incongruentes, el significado de una palabra interfiere con la denominación del color, pero la tinta no interfiere si lo que se pide es leer la palabra. Esto es pregunta de examen. Estamos todavía con lo del color, ahora ya pasamos al Stroop espacial, digo yo, que ahora lo explicarán. Esto cae bastante, ¿eh? O sea, atención. La tinta no interfiere si lo que se pide es leer la palabra. Si yo tengo la palabra escrita, la palabra es A-Z-U-L, es azul, y está escrito en rosa, el significado de la palabra, es decir, que dice azul, interfiere con la denominación del color. Es decir, si me dices, dime qué pone, y yo... perdón. Si me dices, ¿de qué color es la palabra? Me va a salir azul, no, rosa, porque yo estoy leyendo que pone azul. Entonces, si me dices que te diga de qué color está escrito, no puedo ver el color de la palabra sin leerla. No puedo ver solo el color. Si pongo los ojos así, veo borrosillo. Solo veo el color, pero, o sea, si no, leo la palabra. Entonces el significado de la palabra interfiere. Pero si me dices que la lea, no tengo ningún problema, me da igual de qué color esté escrito. Y esto podemos, o sea, piensa que podemos leer en cualquier color, que tú te cojas en Word, pones un texto y lo pones en color verde y te da igual leer el texto en color verde, rosa, amarillo, te da igual. Estamos acostumbrados a leer palabras que están, atención, y está escrito en rojo. No te interfiere que esté escrito en rojo, ¿vale? Pero si lo que pusiese ahí fuese azul y está escrito en rojo y te digo, ¿de qué color es? Y tú estás viendo ahí que pone azul y tú rojo, ¿vale? Eso es, esa es el efecto Stroop. La simetría Stroop. En el caso de las localizaciones, ahora vamos a la localización, en condiciones incongruentes, el significado de la palabra interfiere si hay que decir la ubicación física. Pero la ubicación física no lo hace si hay que leer la palabra. Es decir, el significado de la palabra interfiere si tengo que decir la ubicación. Si me dices que lea la palabra derecha, o sea, tengo escrita la palabra derecha y me preguntas, ¿dónde está la palabra? ¿A la derecha o a la izquierda? Y la palabra dice derecha. Otra vez, lo que yo no puedo es no leer. Entonces, lo que interfiere es, otra vez, el significado de la palabra. Interfiere todo el rato el significado de la palabra, porque lo que no puedo es no leerla. Entonces, si me dices, ¿dónde está? Y tengo aquí como una palabra aquí y otra aquí. No sé si se ve que esto es derecha y esto izquierda o al revés, pero bueno. Tengo una palabra aquí y otra aquí. Y para mí esta es mi derecha, ¿vale? Pues imagínate que aquí pone la palabra izquierda. Y me dices que diga la ubicación. La ubicación es la derecha. Está escrita a la derecha de la pantalla, teniendo en cuenta, imaginando que esta sea vuestra derecha, que no lo sé. Pero si esta es la derecha y aquí pone la palabra de izquierda y me dices, dime la ubicación de la palabra y yo estoy leyendo que pone izquierda, me cuesta mucho más ver que está a la derecha. No puedo no leer, ¿vale?
Sin embargo, esta asimetría se invierte en el estrup espacial, que es que le pedimos al sujeto que responda manualmente mediante pulsadores, no en voz alta. En vez de tener que decir izquierda, no leas la palabra, solo mira dónde está a la derecha, derecha. En vez de hacer eso, ahora tengo que pulsar. En este caso, en condiciones incongruentes, el significado de la palabra no interfiere. Claro, piénsalo, parece derecha. O sea, yo puedo centrarme en que veo una palabra y pulsar, dependiendo de dónde aparezca. Y lo que signifique, me da igual, no voy a prestar atención a eso. Solamente, ¿vale? Pero si tengo que hablar y decir con palabras dónde está, interfiere. Si tengo que pulsar, no interfiere. Y te pone el ejemplo. El significado de la palabra no interfiere si se debe responder a su posición de aparición. Por ejemplo, presionar el botón izquierda cuando la palabra derecha aparece a la izquierda. Pero la posición de aparición, donde aparezca la palabra, sí que lo hace, sí interfiere, si tenemos que responder al significado. Imagínate, si tengo que responder al significado, sería presionar el pulsador derecho cuando la palabra derecha, DER, aparece a la izquierda. Y como yo no me tengo que fijar en la ubicación, sino en dónde está la palabra, qué significa la palabra, tengo que pulsar. Es decir, a ver, si solamente aparece un momento. Si tuviese idea, pues en vez de hacerlo así, lo pondría con animación, pero no lo tengo. Así que, ¿qué pasa aquí? Si aparece la palabra derecha y yo te digo, el significado me da igual. Cuando la palabra aparezca, donde aparezca, pulsas. Y aparece aquí, pulsas aquí. Aparece aquí, pulsas aquí. Aparece aquí, pulsas aquí. Que aparece izquierda, pues tú, con toda la palabra donde aparezca, pulsas. Tal. Me da igual lo que signifique. Ahora si te digo, si te aparece la palabra izquierda, tienes que pulsar el pulsador de la izquierda, aunque la palabra aparezca a un lado o a otro. Da igual donde aparezca, que si pone izquierda... creo que se está leyendo al revés. Si pone izquierda, tienes que pulsar la izquierda, es decir, tienes que leer la palabra. Leer la palabra y tener que pulsar la posición en la que esté más leer la palabra sí que va a interferir en cómo yo pulso. Voy a repetir. Si yo le pido al sujeto que responda manualmente mediante pulsadores, no en voz alta, la simetría del efecto estrup espacial se invierte. Es decir, en condiciones incongruentes, el significado de la palabra no interfiere si se debe responder a su posición de aparición. Es decir, donde esté, a mí me da igual. Tú solamente tienes que pulsar, no tienes que hablar. ¿Que te aparece a la derecha? Pulsas a la derecha. ¿Que te aparece a la izquierda? Pulsas a la izquierda. Pero la posición de aparición sí que va a interferir si tengo que responder al significado de la palabra. Es decir, que la palabra derecha aparezca a la izquierda y tenga que pulsar el pulsador derecho, porque pone derecho. Aquí, donde esté, sí que me va a afectar
a que yo pulso, porque está a la izquierda y tengo que leerlo para ver qué pone para pulsar. Estoy pulsando lo contrario. No es congruente de me aparece aquí, pulso aquí, me aparece aquí, pulso aquí. Es que tengo que leer para ver dónde pulso. Entonces la posición ahí sí interfiere, porque yo voy a ver la palabra aquí, voy a querer pulsar aquí. Y voy a ver la palabra aquí, voy a querer pulsar aquí. Resumen. El significado interfiere si hay que decir la ubicación. Si hay que pulsar, la posición interfiere si hay que responder al significado. No al revés. Si tengo que leer que pone derecha para pulsar a la derecha. Los hallazgos indican que la interferencia aparece siempre que la dimensión irrelevante del estímulo se procesa en el mismo sistema de respuesta que la relevante y se codifica de manera semejante. Si se debe nombrar verbalmente el color de la tinta o la posición de la aparición espacial, el significado de la palabra incongruente interfiere, pues ésta se codifica verbalmente, al igual que la respuesta de la dimensión relevante. Pero en una tarea de Stroop espacial manual, una palabra incongruente no interfiere sobre la respuesta, pues el código verbal de la palabra es diferente del de la respuesta motora. Y esta es la explicación. ¿A qué se debe el efecto Stroop? La explicación habitual es que la lectura es un proceso automatizado y por ello interfiere en otra tarea, pero algunos investigadores matizan que no necesariamente es por una forma pura de procesamiento automático. Por ejemplo, esto también cae, pregunta de examen. Si solo se colorea una letra de la palabra, el nombrado del color se ve mucho menos afectado, porque la exigencia de focalizar la atención en una única letra evita hasta cierto punto la lectura automática de la palabra al completo. Esto es que ponga la palabra azul y solo esté en rosa la primera A. Efecto Simon. ¿Se dice que se manifiesta un efecto Simon? Sí. Pregunta de examen. Si las respuestas son más rápidas... Se dice que se manifiesta un efecto Simon si las respuestas son más rápidas cuando el estímulo aparece en el lado correspondiente a su respuesta que cuando lo hace en el lado opuesto. Repito. Se dice que se manifiesta efecto Simon si las respuestas son más rápidas cuando el estímulo aparece en el lado correspondiente a su respuesta que cuando lo hace en el lado opuesto. Al igual que en el efecto Stroop, el efecto Simon, ¿a qué se debe? A la dificultad para ignorar información irrelevante. En una tarea Simon, el efecto se debe principalmente a la interferencia que aparece cuando la posición del estímulo y la respuesta asignada no se corresponden. Es el resultado de un conflicto entre la información irrelevante espacial, por ejemplo, que aparezca a la derecha o a la izquierda, y la información relevante que transmite el estímulo. Sería Simon si, por ejemplo, en un ensayo tendríamos en el Stroop espacial pone derecha e izquierda. Imaginemos que en el medio hay una cruz. Como tienes que estar mirando antes la cruz y luego ya te va a aparecer el target. Entonces, pone derecha o izquierda. Y te dicen, presiona el pulsador derecho ante la palabra derecha y el izquierdo ante la palabra izquierda, independientemente de donde aparezcan. Simon sería que en vez de una palabra, imagínate, aparece una arroba. Arroba
y una X, yo qué sé, y te dice presiona el pulsador derecho ante la arroba y el del pulsador izquierdo ante la X. Y ahí ya te aparecen como te aparece. Ese sería el efecto Simon. ¿Qué más? Puede que en el efecto Simon participe un tipo de estrategia inhibitoria voluntaria. Por ejemplo, otro ejemplo. Un sujeto debe pulsar un botón azul a la izquierda cuando aparezca un círculo azul y un botón verde a la derecha. No tengo subrayado. Azul. Y un botón verde a la derecha cuando aparezca un círculo verde. Verde con verde, azul con azul. Aquí se observa el efecto Simon. Responder al cuadrado azul será más rápido si aparece a la izquierda. Y el verde si aparece a la derecha, porque es compatible, es como congruente. El botón verde lo tengo a la derecha y... ¿Qué hora es? Vale, se me ha cortado. Responder al cuadrado azul será más rápido si aparece a la izquierda, porque el pulsador azul lo tengo en la izquierda. Si me aparece un cuadrado azul a la izquierda, tardo menos en pulsar azul a la izquierda. Si me aparece un cuadrado verde a la derecha, tardo menos en pulsar verde a la derecha, porque es como congruente, ¿no? Ahora invertimos la correspondencia. Hay que pulsar la tecla verde, tengo que pulsar la tecla verde ante la presencia del círculo azul y la tecla azul ante la presencia del círculo verde. En este caso obtendremos el efecto Simon inverso, porque las respuestas serán más rápidas cuando el círculo aparezca en el lado opuesto al de la llave natural de su color. El sujeto está poniendo en marcha una estrategia para inhibir la relación lógica entre el color y la respuesta, de manera que éste se ve forzado a recodificar la situación invirtiendo el orden, lo que muestra la participación de procesos intencionales de recodificación lógica bajo el control del sujeto. Ya está. O sea, el resumen es que el efecto Simon es que la respuesta sea más rápida cuando hay una congruencia entre el estímulo y el lado que aparece en qué lado aparece el estímulo con la respuesta que yo tengo que dar. Si es más rápido que yo haga esto, que es lo suyo, pues es efecto Simon. Es como, si me aparece verde a la derecha, pulsa el botón verde de la derecha. ¿Qué va a ser más rápido? ¿Que pulse el botón verde de la derecha cuando me aparezca un círculo verde a la derecha o cuando me aparezca el círculo verde a la izquierda? Pues cuando me aparezca a la derecha. Ese es el efecto Simon. Simon invertido, Simon inverso, es cuando tú haces una estrategia lógica para hacer lo contrario, porque te piden que cuando aparezca el círculo verde de la derecha tienes que pulsar la tecla azul de la izquierda. Esa estrategia activa para inhibir la relación lógica de verde con verde, azul con azul, es lo que se llama efecto Simon inverso. La selección de respuesta en la explicación de los efectos de compatibilidad espacial. El efecto Stroop y el efecto Simon tienen su origen en el estadio de selección de respuesta. Tanto la dimensión relevante como la irrelevante son procesadas en paralelo. Cuando el código de respuesta para la dimensión irrelevante es diferente del código para la respuesta relevante, el primero, el irrelevante, debe decaer antes de seleccionar la respuesta correcta a partir del segundo. Es decir, la dimensión irrelevante interfiere durante la selección de la respuesta. Desde los modelos de competencia entre respuestas se presupone que la dimensión relevante y la irrelevante se procesan a la vez y compiten por acceder a un canal central de capacidad limitada, que sería el cuello de botella,
que selecciona la respuesta. La interferencia aparecerá cuando la información irrelevante acceda al cuello de botella antes que la información relevante. Debilidades de los modelos de competencia. En contradicción con las predicciones, la interferencia de la dimensión irrelevante puede reducirse o evitarse. Por ejemplo, en Stroop espacial. En Stroop espacial, si se atiende a la posición de la palabra, el efecto no aparece con una respuesta manual, aparece con una respuesta vocal. Pero si atiendo al significado, no aparece con una respuesta vocal, aparece con una respuesta manual. ¿Qué quiere decir esto? Que responder manualmente a la posición, recordamos, izquierda, derecha. Responder manualmente a la posición o verbalmente al significado son respuestas compatibles en un plano ideomotor, ya que el estímulo es correspondiente con la respuesta. Ideomotor quiere decir ejecutar una acción motora como resultado de un conocimiento previo, ¿vale? Manualmente a la posición, verbalmente al significado. Esto es altamente compatible en un plano ideomotor. Desde las teorías de la compatibilidad ideomotora, si existe alta compatibilidad entre estímulo y respuesta, la selección de la respuesta se realiza directamente, es decir, no accede al cuello de botella. En este caso es improbable que aparezca interferencia Stroop. Desde los modelos de competencia, si ante un modo de ejecutar la respuesta la dimensión irrelevante accede primero al cuello de botella, pues ocurre lo mismo que con el modelo de respuesta alternativo. Pero la realidad es que no es así cuando hay alta compatibilidad ideomotora estímulo-respuesta, que es manualmente con la posición y verbalmente significado. Significado verbal. ¿Cómo explicas un significado de algo? Hablando. ¿Cómo señalas una posición? Manualmente. Pues ya está. Otros factores que afectan al Stroop. Modificar la proporción de ensayos congruentes e incongruentes puede afectar al Stroop. Por estrategia. Ya está. O manipular el ritmo de presentación de los ensayos. Si manipulo el ritmo de presentación de los ensayos, puedo eliminar el efecto Stroop. De hecho, se ha descubierto que el efecto desaparece si yo reduzco el intervalo entre ensayos desde 2000 milisegundos hasta 200 milisegundos. Es decir, una presentación rápida permite que los sujetos mantengan su atención más focalizada, lo que inhibiría la lectura automática de la palabra. Me pongas la palabra azul escrita en rojo tan rápido que no me dé tiempo a leerla. Entonces le doy rojo porque no me da tiempo a leer que pone azul, que está escrito. Pero con ritmos más lentos, la focalización atencional sobre la posición empeora, porque con el significado de la palabra ya empieza a procesarse el significado de la palabra y aquí viene la interferencia. Siguiente. Efecto de compatibilidad de los flancos. EFC. Efecto de compatibilidad de los flancos. El EFC es un fenómeno que muestra la existencia de interferencia debido a la dificultad para inhibir información irrelevante. Esto también lo vemos en la PEC. El paradigma experimental de los flancos, desarrollado por Eriksen y Eriksen, llamado también paradigma de Eriksen, qué egocentrismo, desarrollado por Eriksen y Eriksen, llamado paradigma de Eriksen.
Es una tarea que expone una letra target flanqueada por letras distractoras. Pregunta del examen. Se dice que se manifiesta un ECF, efecto de compatibilidad de los flancos, si la ejecución es rápida y precisa ante un target rodeado por flancos con respuesta compatible. Intermedia si los flancos son letras neutras. Y lenta e imprecisa si los flancos son de respuesta incompatible. Esto que acabo de decir es pregunta de examen, pero esto suele caer en la PEC. No así, sino en PEC. Repito, hay un efecto de compatibilidad de flancos si la ejecución es rápida y precisa ante un target rodeado por flancos con respuesta compatible. Intermedia si los flancos son letras neutras y lenta e imprecisa si los flancos son de respuesta incompatible. Y en la PEC explicamos esto, porque así no tiene sentido. Es como qué es neutro, qué es compatible, qué es incompatible, qué es congruente, qué es incongruente. La respuesta asociada con el target se activa de forma simultánea con la respuesta asociada a los flancos. Los flancos no pueden ignorarse y se procesan perceptivamente hasta el punto de ocasionar una preparación motora de su respuesta asociada. Es que esto, PEC, en la PEC. La interferencia surge cuando hay un conflicto entre la respuesta del target y la de los flancos, de forma que las letras incongruentes activan procesos de respuesta que deben suprimirse. Es que claro que es incongruente. Es que por eso, es que hay que ver el experimento. Si no, no tiene sentido. Bueno, lo importante es que este paradigma experimental de los flancos, el efecto de compatibilidad de los flancos, hace tambalear el modelo de selección temprana, porque al final el sujeto es incapaz de aplicar un filtro que bloquee los flancos, atendiendo a su posición y permita seleccionar exclusivamente la posición del target. Esto sería otra vez lo de HHHH a HHHHH. HHHH serían los flancos y el target sería la A. La información de los flancos es procesada y permite incluso aprender una relación predictiva entre flancos y respuesta correctas. Por ejemplo, si el 80% de los ensayos en el que el target S, en el target A, imagínate, sería S porque no lo hicieron con la, lo hicieron con la S. El target S va acompañado de la H y el 20% de flancos T se observa que la respuesta, pues bueno, que te lo puedes aprender un poco de memoria. El efecto de la validez del flanco consiste en responder más rápidamente a un target cuando va acompañado por flancos con los que guarda una alta correlación, y es de gran magnitud cuando de forma sistemática ciertas letras se utilizan solo como targets y otras solo como flancos. ¿Qué factores afectan al efecto de compatibilidad de flancos? Cuando la separación espacial incrementa la distancia entre el target. Cuando la separación espacial incrementa la distancia entre el target y los flancos más allá de 1 grado del ángulo visual, el ECF disminuye. El efecto de compatibilidad de los flancos disminuye. Cuando la separación entre target y flancos es más de 1 grado de ángulo visual. Y también se reduce el efecto cuando el target y los flancos se hacen más diferentes físicamente. Cualquier factor que incremente la posibilidad de discriminar el target de los distractores reduce el efecto de compatibilidad de los flancos. Lógicamente, si yo pusiese los flancos de un color y el target de otro,
pues también tendría muchísima más saliencia el target. Cualquier factor que incremente la posibilidad de discriminar el target. Paradójicamente, se demuestra que hacer la tarea de flancos más sencilla en realidad la complica. Pregunta de examen. Lavie propuso la hipótesis de la carga perceptiva. Conforme a ella, el grado de influencia de los flancos dependerá de la carga perceptiva de la tarea. Según la autora, cuando la carga es baja, el procesamiento del target no precisa emplear todos los recursos. Preguntísima de examen. Por lo que los flancos se procesan involuntariamente. Pero si la carga perceptiva es muy elevada, el target requiere el máximo de recursos disponibles, así que será improbable el procesamiento de los flancos y su influencia será menor. Tiene sentido. Si yo tengo H, A, H, a lo mejor puede ser que sea capaz de procesar la información al completo, que pone H a H. Entonces esta pequeña carga perceptiva al final me influye. Sin embargo, si pone H, 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 A, H, H, pues a lo mejor ignoro. Porque tengo todos mis recursos en el target. Y luego la investigadora realiza experimentos de tarea de tiempo de reacción go, no go. En los ensayos go, el sujeto tiene que indicar si la letra central era una U o una H. Esto sería el target. Hay que ignorar el flanco que aparece arriba o abajo. En los ensayos no go, no debe emitir una respuesta. En las condiciones de baja carga, la respuesta go debía emitirse si aparece una forma gris. Es que puso condiciones. Y la no go si aparece una forma en color blanco. En las condiciones de alta carga, la respuesta go era indicada por un círculo blanco o un cuadrado gris. Y la no go por un círculo gris o un cuadrado blanco. Lo importante aquí, que la interferencia del flanco sobre la respuesta al target era menor en alta carga y mayor en baja carga. Ya está. Ella hizo un experimento y dijo, mi hipótesis es verdad. Si la carga perceptiva es muy alta, detecto mejor el target. ¿Por qué? Porque no proceso los flancos. Fin. Inhibición de retorno. Cuando una señal dirige la atención hacia una región específica del espacio, miro para allá, se facilita la identificación de un target que aparezca en ese lugar. Las señales exógenas, periféricas, atraen la atención automáticamente. Las señales endógenas o centrales necesitan que el observador las interprete. Una de las diferencias entre señales endógenas y exógenas tiene que ver con el transcurso temporal de sus efectos positivos o negativos. Tanto los costes como los beneficios asociados con la presentación de señales exógenas se obtienen antes y son de mayor magnitud que los de las señales endógenas. Repito, tanto los costes como los beneficios asociados a señales exógenas se obtienen antes y son de mayor magnitud que los de señales endógenas. Señales exógenas, costes y beneficios se obtienen antes y son de mayor magnitud. Todos los efectos tienden a confluir en torno a los 300 milisegundos a partir de su presentación. Pero los beneficios de usar una señal exógena varían al marcar una posición en el espacio. Los beneficios de usar una señal exógena válida al marcar una posición en el espacio pueden convertirse en inhibición. Posner y Cohen demostraron
cómo podía enlentecerse la detección de un target si la aparición de la señal exógena y la aparición del target transcurrían entre una y otra, transcurrían unos 300 milisegundos, es decir, SOA de 300 milisegundos o superior y durante unos 3 segundos. En esta situación, las respuestas ante targets que aparecen en posiciones previamente señalizadas suelen ser más lentas que las respuestas ante targets en posiciones no señalizadas. Esto indica que la capacidad de la señal endógena para capturar la atención tiene un ciclo de vida corto y conlleva un sesgo que evita que la atención regrese de inmediato a la zona señalada. Es lo que se llama inhibición de retorno. Unos 3 segundos dura la inhibición de retorno. ¿Qué es? Resumen, ¿qué es la inhibición de retorno? Que durante unos 3 segundos yo no voy a volver a mirar una zona que ya he mirado. Si yo estoy buscando en la mesa el subrayador y miro para allá, como ya he mirado ahí, no voy a mirar ahí otra vez todo el rato. Voy a mirar aquí y voy a buscar por aquí y a los 3 segundos puedo volver a mirar para allá. Como esta zona ya la he explorado y ya la he atendido, la inhibición de retorno lo que dice es que durante un breve periodo de tiempo, unos 3 segundos, yo no vuelvo a explorar una misma zona. La lógica es que la señal exógena, que recordemos que era la periférica, la que atrae la atención inmediatamente, la señal exógena capta la atención, pero como el estímulo no se presenta, el mecanismo atencional considera que esa región no tiene información de interés y desplaza el foco hacia otra zona, evitando volver de forma después, o sea, de forma seguida, de forma inmediata a lo que acabo de explorar. Cuando aparece el target, la atención debe reorientarse, tomando el tiempo extra que caracteriza esta inhibición. Es un mecanismo adaptativo. Un animal puede explorar el ambiente visualmente, pero no es funcional que el animal esté vigilando una y otra vez la misma zona. Al control exógeno parece acompañarle un proceso inhibitorio que impide que la atención vuelva a explorar de forma inmediata una zona previamente señalizada en la que no se detectó ningún estímulo relevante. La inhibición de retorno, también la vamos a ver como IR, la inhibición de retorno se observa ante targets visuales y auditivos en tareas de detección y de identificación y registrando tanto respuestas manuales como movimientos oculares. Aunque la IR, la inhibición de retorno, suele ser de mayor magnitud en la zona señalizada, el fenómeno puede extenderse a todo el hemicampo visual. La IR, inhibición de retorno, parece operar conforme a un gradiente espacial muy intensa en la posición marcada por la señal y progresivamente disminuyendo hacia la periferia, cediendo el paso a una facilitación en el hemicampo visual opuesto. Función de inhibición de retorno. La inhibición de retorno debe garantizar una búsqueda visual eficiente. Se relaciona con el movimiento ocular, además de estimular la focalización atencional hacia objetos nuevos o regiones del espacio nuevas. Es útil para suprimir la distracción. La inhibición se mide presentando un estímulo sonda, proof, que suele ser la iluminación repentina de una zona previamente explorada que contenía un target o una localización sin explorar. Se ha comprobado que los efectos de la inhibición de retorno pueden llegar a mantenerse a través de 5 localizaciones sucesivas. La magnitud del efecto es máxima en la localización inmediatamente explorada,
Es decir, justo esto que acabo de explorar, hay mayor inhibición de retorno en esto que acabo de explorar que en algo que he explorado hace 2 segundos. Y disminuye de manera lineal según nos retrotraemos hacia localizaciones previamente atendidas. Se ha intentado reproducir en laboratorio las condiciones de búsqueda dinámica de la vida real con estímulos en movimiento. El etiquetado inhibitorio vinculado con un objeto que se desplaza es un importante mecanismo adaptativo que garantiza una búsqueda eficiente en situaciones dinámicas como las de la vida real. Ya está, sin más. Marcado visual. La búsqueda visual es más laboriosa cuando el target a localizar se define por una conjunción de características. Esto ya lo hemos visto también. Utilizando conjunciones, el tiempo de búsqueda del target se incrementa conforme lo hace el número de ítems distractores. Si en una tarea de búsqueda visual parte de los distractores se presentan un poco antes que el resto, la localización del target se facilita. Esto se debe a la participación de un mecanismo inhibitorio arriba-abajo denominado marcado visual. Arriba-abajo no es que sea arriba-abajo directamente, sino que sería endógeno. Denominado marcado visual, que permite inhibir activamente las localizaciones ocupadas por los distractores preexpuestos. Tú me presentas los distractores y como ya me los presentas y ya los veo, lo inhibo porque sé que ahora viene el target. Sé lo que tengo que inhibir porque me lo has enseñado antes. De este modo, dichas localizaciones son excluidas durante la búsqueda posterior del target. Por tanto, es un proceso bajo el control del sujeto. Por eso es arriba-abajo. Priming negativo. Priming negativo, esto es lo que ha salido antes que he dicho. No sé dónde está. Claro, es que no lo habíamos visto. ¿No? ¿O no? ¿O estoy flipando? No lo sé. Inhibición reactiva. Sí, priming negativo. Es lo primero que he dicho en la introducción. Como ocurre una priming negativa... Ahora vemos el priming negativo, que es lo que es. Venga, no queda nada. ¿Qué es el priming negativo? Resumidamente, porque leer todo esto es innecesario. El priming negativo es identificar un ítem previamente ignorado es más lento que si se presenta por primera vez. Este es el priming negativo. Existe priming negativo cuando las respuestas a un target en el ensayo proof no es el prime es el primero, el proof después. Son más lentas si dicho target actuó como distractor en el ensayo prime que cuando no lo hizo. Mira, verás. Si en el ensayo prime tú me dices que inhiba la cometa y que yo solamente me fije en el gato y tengo que inhibir la cometa, si aquí tengo que decirte qué imagen hay, voy a tardar un poco más en decirte que hay una cometa porque es justo lo que tenía que inhibir. Entonces todavía estoy pensando que tengo que inhibir la información de la cometa. Y me va a salir a lo mejor más pensar en el pez que en la cometa, porque estoy pensando que la cometa la tengo que inhibir, porque en el ensayo prime la he inhibido. Entonces este es el ensayo prime y este es el ensayo proof. Repetición ignorada y control, porque aquí no hay ni cometa ni gato. Y con la localización pasa exactamente lo mismo. No tiene por qué ser con un dibujo, puede ser con una localización. Si hay un distractor que en el ensayo prime lo tenga que ignorar, en el ensayo proof me va a afectar a mi tiempo de respuesta que me pongas justo lo que tenía que ignorar. Entonces, en condición de repetición ignorada, que es repetición ignorada, la repetición ignorada es aquella en la que se atiende al estímulo que en el prime estaba siendo ignorado. O sea, ¿se entiende, no? Pues en la condición de repetición ignorada,
que sería, según hemos visto la imagen, la repetición ignorada sería la de la cometa y el gato. ¿Por qué? Porque tengo justo que el ensayo en el que tengo que, el target en el que me tengo que fijar es justo el que había inhibido. Y se llama así, repetición ignorada. En condiciones de repetición ignorada, es decir, que el target al que tengo que prestar atención era justo el que estaba inhibiendo en el ensayo prime, cuando el target en el ensayo proof aparece en la misma localización que el distractor en el prime, que el que tenía que omitir en el prime, las respuestas son más lentas. Lógicamente, ya está. Funciona igual, tanto con imágenes como con localización. Algunos investigadores dicen que la funcionalidad del priming negativo es facilitar la acción dirigida a una meta. Entonces hacen tareas para ver cuáles son los efectos del priming negativo durante el control de una acción. Experimento. Me ponen un tablero delante con 9 posiciones que yo voy a tocar, o va a estar aquí la posición, o aquí, bueno, una mano pongamos, ¿no? 9 posiciones tengo en el tablero delante. Si sale una luz amarilla del tablero, no hago nada. Si sale una luz roja, tengo que tocar. Ese es el target. A veces la luz va a aparecer muy cerca de mi cuerpo, entonces yo voy a tocar así. Y a veces la luz roja va a aparecer muy lejos del cuerpo. Y además en medio puede aparecer el distractor, que sería la luz amarilla. La variable dependiente es el tiempo que tarda el sujeto, que tardaría yo, en tocar la luz roja, partiendo desde mi posición inicial, obviamente. Lo curioso del experimento, lo que revela, es que las posiciones distractoras que tienen que ser atravesadas por la mano en el ensayo prime, es decir, imagínate que yo tengo aquí el tablero, tengo que tocar el tablero así, y tengo aquí el amarillo, que es distractor, y que lo tengo que inhibir, que aquí me ha salido una luz amarilla, y tengo que tocar la roja, y tengo que inhibir esta luz, tengo que tocar la roja, que está aquí. Las posiciones distractoras que han sido atravesadas por la mano en el ensayo prime causa un efecto de priming negativo en el siguiente ensayo, que es que sí, donde estaba el amarillo, ahora me pones una luz roja, me voy a quedar ahí como, ¿vale? O sea, no me voy a quedar así, pero bueno, se entiende, ¿no? En la condición de mano próxima, o sea, que la luz sale cerquita de mí, las posiciones distractoras del ensayo prime que interfirieron en el ensayo proof fueron las de la fila más cercana al cuerpo. Obviamente, pues si yo tengo que tocar aquí y el distractor está aquí, si antes había un distractor que está aquí, me da igual, lo tengo muy lejos, no me afecta. Y en la condición de mano distante, las posiciones distractoras del ensayo prime que interfieren en el proof son las que están más lejos, lógicamente. Lógico, ¿no? Ok. Priming negativo. Priming negativo vinculado al objeto. Tiene sentido pensar que la inhibición generada por el priming negativo podría estar vinculada al objeto en lugar de a la localización. Y para explorar esta hipótesis, Tipper, Brehaut y Driver realizan varios experimentos. Hay 8 localizaciones de aparición de estímulos. En la condición estática, los estímulos se sitúan en unas marcas horizontales y aparecían estacionarios, quietos, parados. En la condición dinámica, las marcas eran rectángulos alargados y los estímulos transmitían la sensación de desplazamiento, aunque no se desplazaran. Voy a poner una foto. En la condición dinámica, las marcas eran rectángulos alargados y los estímulos transmitían la sensación de desplazamiento aunque no se desplazaran. Porque me pones como el rectangulito, así, en la foto,
y el estímulo aquí y luego aquí, y parece como si hubiera bajado, ¿no? Este no, porque no puede bajar, que voy grande, pero un puntito y luego aquí, pues parece como que se ha desplazado. En ambas condiciones, el ensayo prime mostraba los estímulos en la parte superior y el ensayo proof en la inferior. La manipulación crítica fue que los estímulos parecía que se habían desplazado en la condición dinámica. La tarea del sujeto fue indicar en cuál de las 4 posiciones aparecía el target. Solo se encontraron efectos de priming negativo en la condición dinámica, con estímulos aparentemente en movimiento. El priming ocurrió cuando el target en el ensayo proof aparece en la misma posición vertical relativa que el distractor en el prime. Repito, el priming ocurrió cuando el target en el ensayo proof, o sea, en el segundo, no en el prime, que es el primero, cuando el target en el ensayo proof aparece en la misma posición vertical que el distractor en el prime. ¿Otra vez lo mismo? Si aparece en la misma posición que en el prime y lo he tenido que ignorar en el prime, pues ahora me cuesta más. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que es como muy rollo de explicarlo así, muy poco... Que cuando los objetos aparentan desplazamiento, la inhibición parece que se desplaza junto a ellos y junto a su trayectoria. Y si yo estoy entendiendo que ahora va a ir aquí y luego va a ir aquí, pues el priming va con la trayectoria, ya está. Repito, cuando los objetos aparentan desplazamiento, la inhibición parece desplazarse junto a ellos y seguir su trayectoria. Esto lo que demuestra es que la inhibición está vinculada al objeto. Sin embargo, siempre, tiene que haber alguien que diga, no, pues yo he hecho un estudio que dice que no es así. Pues efectivamente. Otros autores dicen que no está vinculado solamente al objeto, sino también a la localización. Y hacen experimentos y se observa que la velocidad en el ensayo proof se ve afectada tanto por la identidad del objeto como por la posición del distractor, bla, bla, bla. Definitiva, que la inhibición responsable del fenómeno de priming negativo puede estar ocasionada tanto por el objeto como por el espacio. Ya está, no pelearse. Dificultad de la selección y magnitud del priming negativo. ¿Qué dice Levy? Levy defiende que la dificultad de la selección afecta a la magnitud del priming. Pero en esta ocasión la relación es inversa. A mayor dificultad de selección, menor priming. Y te pone su experimento. Para comprobarlo, manipula el nivel de carga perceptiva, incrementando progresivamente el número de distractores que había que ignorar en los ensayos prime, y con ello la dificultad de la tarea. Y descubre que cuando aumenta la carga perceptiva, el efecto de priming negativo disminuye, hasta desaparece. Razonó que en los ensayos prime, la selección del target en la condición de alta carga consume los recursos destinados a la inhibición de distractores. Es justo lo contrario a lo que hemos visto antes. Justo lo contrario o no, o es lo mismo. A lo que decíamos con lo de los factores que afectan a la compatibilidad de los flancos. Que decía Levy, no, es porque es la misma persona, o sea que no puede ser que se cambie de idea así tan rápido. No puede ser. No puede ser. O sea, lo que está diciendo aquí Levy en la dificultad de la selección y magnitud del priming negativo es
que a mayor dificultad en la selección, menor priming. Conforme aumenta la carga perceptiva, el efecto de priming negativo disminuye, porque en el ensayo prime la selección del target en la condición de alta carga, seleccionar el target cuando hay un montón de distractores, consume los recursos destinados a inhibir los distractores. Otra explicación puede ser que en alta carga la capacidad inhibitoria no disminuye, sino que se distribuye. Por eso los efectos de priming negativo serían de menor magnitud, porque me cuesta más inhibir, porque tengo mucha carga. Priming negativo es inhibir información, inhibir distractores, que en el ensayo prime tenía que inhibir y en el ensayo proof ya no los tengo que inhibir. Lo que pasa es que cuando la carga perceptiva es muy alta, si en los ensayos prime la selección del target, cuando había una carga muy alta, consume los recursos destinados a inhibir el distractor, porque hay tantos distractores que no, el priming negativo disminuye. Tiene bastante sentido. Pero lo que decíamos en los factores que afectan al efecto de compatibilidad de los flancos, aquí decíamos que hacer la tarea de flancos más sencilla en realidad la complica, y es Levy quien propone la hipótesis de la carga perceptiva. Conforme a ella, el grado de influencia de los flancos dependerá de la carga perceptiva de la tarea. Cuando la carga es baja, el procesamiento del target no precisa emplear todos los recursos, por lo que los flancos se procesan involuntariamente. Pero si la carga perceptiva es elevada, el target requiere el máximo de recursos disponibles. Vale, no está diciendo ni lo mismo ni lo contrario, no tiene nada que ver. Lo que es importante tener claro, cristalino, es que ante una alta carga perceptiva hay menor priming negativo, mejor detección del target, porque hay menos influencia de los distractores, y tiene sentido que haya menor priming negativo porque no se procesan los flancos. Entonces, carga perceptiva alta, menor priming negativo, mejor detección del target y no se procesan los flancos. Y ya estaría. Claro, cristalino. Esto es preguntísima de examen, pero preguntísima. Hipótesis de la inhibición. Primera explicación. El priming negativo es el resultado de inhibir la información del distractor en el ensayo prime para facilitar. De verdad, estoy volviendo a explicar el priming negativo, Dios mío, es que. Como en el priming negativo yo estoy inhibiendo información del distractor en el ensayo prime para facilitar la selección del target, los distractores serán atendidos en cierto nivel y suprimidos. O sea, con cierto nivel de yo tengo que tener cierta atención para suprimirlos. Para ver si esto es cierto, consideramos un hallazgo. Un distractor ignorado en un ensayo prime puede llegar a producir priming positivo si en el ensayo proof se presenta como target en solitario, sin distractores. A ver, es lógico. Es que si solo estás tú, pues no te puedo inhibir, estás solo tú.
Antes te he tenido que inhibir, pero ahora estás tú, nada más. Pues eso. A pesar de ello, a mí me parece que hay relación entre la capacidad para inhibir la información irrelevante y el priming negativo. Las personas que son buenas ignorando la información irrelevante exhiben mayores efectos de priming negativo. Las que son buenas ignorando información irrelevante tienen mayor efecto de priming negativo. Y a la inversa. Es decir, si eres bueno para inhibir, tienes más efecto de priming negativo porque has inhibido mucho y muy bien. Entonces luego tienes mayor priming negativo. Si no lo has inhibido porque has atendido todo, pues menos priming negativo vas a tener. Pues luego no te va a costar ver ahí el estímulo porque no lo has inhibido antes. Pero si eres muy bueno inhibiendo, pues lo has inhibido y ahora tienes que decir, ay, ya no lo tengo que inhibir, ahora ya no, ¿sabes? Y a la inversa. Esto se observa en niños con TDAH, en ancianos, pacientes esquizofrénicos, depresivos, Alzheimer. Esto sugiere que la inhibición de los distractores es un mecanismo que permite tanto selección de la información como la aparición del priming negativo. Los distractores son inhibidos en el ensayo prime y esta inhibición tiene que ser superada en el proof. Muy bien. Otros investigadores dicen que el priming negativo se basa en la recuperación de la información de la memoria. Es decir, yo he codificado que ante esto no contesto y luego tengo que decodificar eso y volver a codificar que sí contesto. Entonces yo he codificado esto como ante esto no respondas. Y luego, no, que sí, tienes que responder. Entonces aquí hay como otra hipótesis. Pero bueno, la mejor explicación del priming negativo es la que integre todo. La inhibición, junto con lo de la recuperación de la memoria, de que yo tengo que acordarme de que ante esto no contesto y luego tras que sí que contesto. Queda nada y menos. Respondiendo ante una señal de stop. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, el proceso stop es una parte esencial del control cognitivo. Un proceso stop es un caso evidente de intervención ejecutiva. Nos proporciona una oportunidad para contemplar los procesos ejecutivos de la acción y explorar su naturaleza. Muy bien. El paradigma de la señal stop se desarrolla para aislar el componente stop de otros que están implicados en el desempeño de una tarea. En este caso, los sujetos tienen que realizar una tarea primaria de tiempo de reacción de elección y en algunos ensayos aparece la señal stop, que indica que la respuesta es abortada, abortamos misión. Aparece ahí stop y significa que tienes que parar. La variable dependiente es el número de veces que la respuesta se detiene con éxito. Desde los modelos de competencia, ¿qué es lo que se defiende? Que la presentación de una señal de stop pone en marcha un proceso inhibitorio que compite contra el proceso go excitatorio, que es que tengo que seguir stop. Ambos operan independientemente y compiten entre sí. Manipulaciones que afectan al punto de no retorno. Esto es muy fácil y quiero ver cómo lo voy a explicar súper fácil y me va a importar 3 pimientos lo que pone aquí. Vamos a ver. Imagínate que cada vez que aparece una luz roja, tengo que pulsar. Y está, luz roja, pulso, luz roja, pulso, luz roja, pulso, luz roja, pulso. Y de repente aparece stop. Yo estoy como que ya estoy pulsando porque ya tengo yo aquí en mi cabeza que tengo que estar ahí cada vez que aparece el estímulo, pulso. Digamos que entre que se presenta el estímulo, yo percibo el estímulo, yo selecciono la respuesta, que es darle a aquí. Bueno, selecciono la respuesta, que es que le tengo que dar, y hago una ejecución motora, que es darle.
en este proceso mío de percibo, selecciono la respuesta, ejecuto, depende de en qué momento de este proceso mío mental aparezca el stop, voy a ser capaz de no dar o voy a hacer ¡ay! O ni me voy a inmutar. Ya está. Esto es. Aquí te lo ponen con una fotito que la voy a poner. Entonces, imagínate que hay que responder derecha si el estímulo aparece a la izquierda y a la inversa. ¿Qué conseguimos con esto? Que la selección de respuesta sea más lenta. Yo tengo que pensar más qué es lo que tengo que hacer. El estadio de selección se incrementa. No es una cosa tan automática como el ejemplo que yo he puesto de una luz roja y doy, y aparece una luz y le doy. Como es más lento, es más fácil que si me aparece un stop, yo pare a tiempo. Si el estadio de selección de respuesta no se pudiera detener por la presencia de una señal stop, la probabilidad de inhibir la respuesta es más alta. Porque el stop me ha aparecido antes de que yo seleccione la respuesta, porque seleccionar la respuesta es más difícil, pero tengo que pensar más. Lógico, ¿no? Si disminuyo la diferencia entre estímulos, dificultando la tarea, amplío mi estadio perceptivo, percepción, selección de la respuesta, ejecución motora, lo que me deja más tiempo para la detención de mi respuesta. Lo cual también indica que la manipulación de la complejidad de la respuesta motora exigida al sujeto repercute sobre la duración del estadio. Es decir, cuanto más difícil me lo... Ahí va. Bueno, cuanto más difícil sea la ejecución de la respuesta, pues más fácil va a ser que yo la detenga. Que es una mentirosa. Un sujeto sano aborta la respuesta en unos 200 milisegundos. Y este mecanismo depende de un proceso central y amodal, es decir, que para cualquier modalidad sensorial. Los niños y los ancianos son un poco más lentos en tareas stop. Hay un decremento como de 305 milisegundos para niños entre 6 y 8. Esto no cae. ¿Por qué? Por el lóbulo frontal. Esto sí cae. ¿Por qué niños y ancianos? Lóbulo frontal. Lóbulo frontal. Lóbulo frontal. ¿Por qué hay un decremento? Por el lóbulo frontal. Hay cambios en ancianos y en niños. Y el lóbulo frontal es el que se encarga del control cognitivo, por eso. Es la primera zona en alcanzar el pleno desarrollo y la primera que se deteriora. Último. ¿Cuál es la naturaleza del proceso stop? El TR stop, que es tiempo de reacción, fue más elevado en un ensayo incongruente. Es más elevado en un ensayo incongruente que en un ensayo congruente. Como todo el rato, todo. En los ensayos incongruentes se tarda más en contestar, hay más equivocaciones, bla, bla, bla. Lógicamente es incongruente, está para engañar, para eso es normal que tardes más en contestar. Y te pone, porque inhibir un flanco irrelevante en un ensayo incongruente ocupa parte del recurso necesario. A ver, es que esto lo está poniendo porque hay otro experimento que es un poco rollo. Ya está, es que da igual, no voy a rayar más. Ya está, esto. Y además, importante, que el proceso stop tiene una especie de post-efecto inhibitorio residual. Esto es lo importante, que el efecto stop, que tú hayas tenido que parar, tiene una especie de post-efecto inhibitorio residual y te puede costar un poco más la siguiente.
pueden modular el proceso Go del siguiente ensayo. Para, tú, vuelve y tú, vuelvo. Ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está.